me da tiempo, pero el tema que os decía ayer, como a mediados del siglo, a mediados del XVIII, el tema de las maravillas de la naturaleza entra en crisis, y ahí tenéis, ¿no?, fundamentalmente en Diderot, pues tenéis en Lametrie, en Buffon, los textos en Holbach y en Maupertuis. ¿No? Si cogéis de Holbach el sistema de la naturaleza, al final, el compendio de la naturaleza, el último capítulo, entenderéis esto que estoy señalando. Es un autor que hay que leer. No podemos, pero bueno, ahí lo tenéis. La ilustración alemana, Leibniz, ahí tenéis Wall, Lessing, Herder, que hay una devoción especial. Y Hegel, claro, ando con Hegel en todas las oposiciones que he ido, que han sido muchas. Hegel, ahora cuando ande más libre, a lo mejor por ahí tengo un montón de páginas, a lo mejor las tengo. Bien, ahí está la perspectiva de Kant y esto que os quería señalar. Ahí tenemos a Kant, que sea pequeñito, en imagen, para una lectura. Vamos a ver si encojo el texto. Así os indico rápidamente para que encajéis los textos que tenéis ahí de cómo veo a Kant desde esta perspectiva global. Y lo veo que nos convenía interpretarlo desde esta perspectiva primera que os digo. Coged el texto de respuesta a la pregunta e ilustración, que es lo que hemos tenido, para el semáforo global, y luego tenemos que ir necesariamente a esos sueños de un visionario esclarecidos mediante los sueños de la metafísica, que es contra Swedenborg. Entonces, esa posición o esa perspectiva es la que ya nos hace, de alguna manera, acercarnos a ese ir contra los relatos de la imaginación que podíamos así leer a Spinoza en el Tratado Teológico Político, o contra los relatos que van más allá, ahora como lo podemos hacer desde esa perspectiva, más allá de alcance y límites, ¿no? Eso, como os decía, de Swedenborg, inmediatamente estás viendo otras cosas, descorres el velo o pasas el espejo y estás viendo otra realidad. Esos son relatos que han superado. Entonces, esta perspectiva es la que está en Kant y está neutralizando y está diciendo cómo tienes que situar en esta otra dimensión realmente, ¿no? Y ese núcleo que está ahí en lo mejor de la reforma, la reforma que sabe de alcance y límites, que sabe de la finitud, que sabe de la fragilidad, que sabe del reconocimiento, que sabe que por el hecho de ser humano, que es el giro que se ha producido globalmente, no puedes o no debes a la ligera superar alcance y límites, ir más allá. Entonces, esta perspectiva. Y luego yo os introduciría, ya si queréis, de modo telegráfico, para que ir pasando a estos otros textos de la historia y del Estado y esa filosofía que está ahí, claro, que cojáis los textos, la crítica de la razón pura. ¿Cómo lo podéis coger? Pues tratando desde este enraizamiento, desde este situarlos en el centro, desde esa revalorización de cada uno, ¿no? Y sabiendo lo que hemos visto, qué significa la ilustración y esa mayoría de edad, ¿qué me cabe conocer? ¿Qué es la crítica de la razón pura? ¿Qué es la crítica de la razón pura? Al final, si cogéis, como se hace con esta imagen que he traído tantas veces, coged las uvas, coged el vino, las olivas, lo pensáis, ¿a qué se reduce, en la experiencia y el comentario que habéis hecho también vosotros, a qué se reduce la crítica de la razón pura? ¿Qué me cabe conocer? ¿Qué me cabe conocer? ¿Qué puedo conocer desde este giro que se ha producido? Desde este giro radical que se ha producido. Desde este saber de alcance y límites. Y en concordia con nosotros, en la creación de un mundo de concordia. Donde, como ayer os decía, Adán y Eva, esto es, yo con nosotros y nosotros conmigo, cogidos de la mano, efectuamos este viaje. ¿Qué me cabe conocer? Tomad así el texto, lo exprimís y al final es que os queda esto. ¿Qué me cabe conocer? Y siempre por debajo, en la pregunta, ¿qué me cabe conocer? Y no os enredéis, como os decía, no os enredéis con la duda de Descartes, que eso es teatro.
es lo que estoy preparando ahí en un texto en el Renacimiento, de cómo se recibe el texto de Anfitrión, de Plauto. No os enredéis con el teatro, por debajo del que me cabe conocer. Eres tú. Eres tú el que te estás preguntando, el que te estás encontrando. No te enredes en la pregunta si dudo, si no dudo. Si no es teatro. Si no es teatro. Lo importante por debajo es que tú eres el que te está haciendo la pregunta, porque te toca vitalmente. Te toca vitalmente desde el juicio reflexionante. Desde el juicio determinante hagamos teatro, lo que quieras. Pero desde el juicio reflexionante, eres tú el que te estás haciendo la pregunta. ¿Qué me cabe conocer? Crítica de la razón práctica. ¿Qué me cabe obrar? A eso se resume. ¿Qué me cabe obrar? Y no le deis más vueltas, que esto es a lo que se resume. Son ejercicios académicos lo que hay ahí. ¿Qué me cabe obrar? Y crítica del juicio o facultad de juzgar, como se está traduciendo últimamente. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar? Son preguntas, ya os digo, que lo de menos es la pregunta, como expresión. Lo importante es el que no la hacemos y nos la vemos obligados a hacerlo. Y se la hacía en este tiempo de Kant y nos la estamos haciendo nosotros, aquí, en esta clase maravillosa que se transfigura, ¿no? Y es un tiempo de reflexión. ¿Qué me cabe esperar? Y desde esta perspectiva global, es desde donde se nos abre todos esos textos que tenéis ahí, esos que he puesto, historia, razón y Estado. Y ya estamos en condiciones de ver la respuesta desde esa perspectiva de razón profética, que va a efectuar el Kant y esa mirada, ¿no? Y una pregunta, en esa mirada con respecto a los otros autores que están ofreciendo perspectivas, comienzo presunto de la historia humana, o replanteamiento de la cuestión mejor, digo el texto mejor, ¿no? Replanteamiento de la cuestión de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor. ¿Y qué sentido tiene el progreso? El progreso, ¿qué sentido tiene? Desde esta perspectiva que os estoy indicando de cómo leer a Kant, estos textos son increíbles, porque es la perspectiva, la dimensión práctica, el vademecum que os está dando, el cuaderno de bitácora, a ver si los tomáis así. Te ha hecho unas preguntas de calado, y ahora te va a mostrar un posible cuaderno de bitácora, que es lo que nos está dando. Por eso estos textos, que son como proféticos, son breves. No tienen un contenido de perspectiva en positivización. No son textos en positivo, de positivización, de descripción efectiva de mundo, como podía ser, que se dio la utopía de Tomás Moro. Allá tal, como van metidos, tal. No, es ese flash profético. ¿Qué sentido tiene? Y el sentido desde esta visión global, el sentido que tiene toda la realidad es tú mismo, a tu perfeccionamiento, a tu cuidado, a ese tu descubrimiento, a ese que marques y señales esas diferencias, y ahora os voy a introducir esa perspectiva reformada, esas diferencias que tú tienes, eso que te ha sido dado, que tiene que ser puesto en comunión, en comunicación, que tiene que ser puesto al servicio de la comunidad, para esa ensoñación cosmopolita. Esto es lo mejor de la Reforma. Os estoy hablando desde Lutero, desde lo mejor de la Reforma. Son palabras que a lo mejor estaremos... Esto es el núcleo
lo tienes que poner. Lo tienes que poner en ese contexto de ensoñación cosmopolita. ¿Qué sentido tiene el progreso? El perfeccionamiento, el cuidado, el que puedas hacer preguntas y responder en libertad y desde la libertad. Que no te determine, que no te diga, que no te fabriquen en serie, que no te fabriquen en serie, que no seas la expresión de los estereotipos o de lo políticamente correcto, que aportes y que descubras en ti lo mejor que tienes y que lo pongas al servicio de la comunidad. Y esto de modo, como dice en el texto, si lo leéis atentamente en el texto, de modo proactivo, Y ya con esto concluyo porque ya veo que no nos da tiempo a más, pero bueno, y en este sentido pues leéis los otros textos que encajan perfectamente. Inicio probable de la historia humana, que es el nuevo relato que construye desde esta perspectiva profética la idea de una historia universal con propósito cosmopolita y esa ensoñación de paz cosmopolita para unos tiempos nuevos. Bueno, y con esto cerramos el curso, me tenéis a vuestra disposición, he disfrutado y os agradezco muchísimo que hayamos podido compartir este tiempo y este curso tan precioso que hemos tenido. Bueno, muchas gracias.